Hoy recibimos en La Conversa, en este programa especial realizado desde el Casino de la Laguna, al escritor y poeta lagunero Javier de la Rosa. Él es, además, licenciado en Artes Escénicas y Dramáticas, fundador de la Cátedra Leopoldo Panero en la Universidad de La Laguna, y como escritor fue propuesto para el Premio Nobel de Literatura en 2015. Su trayectoria en el mundo de la cultura ha sido reconocida con numerosos premios y distinciones, como la Medalla de Plata en Poesía de la Ciudad de París, el Premio de Novela Mario Rapisardi en Italia, el Premio Amenano de Poesía también en Italia, el Premio Hermann Hesse de la Academia Michelangelo en Italia también, o el Premio Nacional de Periodismo Leoncio Rodríguez en el año 1990, solo por citar algunos. Y como les anunciamos en la introducción, hoy tenemos este programa especial de La Conversa que estamos realizando aquí en el Casino de la Laguna con un invitado también muy especial. Saludamos ya tenemos con nosotros a don Javier de la Rosa. Muy buenas, bienvenido a La Conversa. Buenas. Javier de la Rosa, un hombre de la cultura. ¿Qué piensa de la cultura así como concepto general en nuestras Islas Canarias? La cultura en las islas es una cultura especial porque hay muchos elementos aculturados. Quiero decir que desgraciadamente va sobre unos raíles históricos malos en el pasado y siguen siendo regulares, porque la cultura aquí en las islas hay un barniz de cuestiones de vanguardia, pero mal interpretadas en el sentido de que no se saben asimilar por mala aprehensión y comprensión y enseñanza, por supuesto. Digo desgraciadamente porque los medios actuales como la televisión y toda la cuestión esta nuestra de hoy en día, de los móviles, de internet, pues es un gran avance, y sobre todo para un escritor, para un artista como yo, es una maravilla porque nos ahorra mucho trabajo y facilita la impronta que es para la creatividad esencial. Pero claro, no tanto para el lector. Yo sigo siendo lector porque soy antiguo, tengo ya 72 años, que se dice rápido, y como antiguo que soy, sigo leyendo mucho, siempre he devorado mucha lectura, y la cultura que hoy tengo, ya no solo por los estudios oficiales que he realizado, sino yo diría que se basa en la lectura que en la biblioteca de mi abuelo fue un hombre erudito aquí en La Laguna, un hombre muy culto y tenía una buena biblioteca y leía de todo, o sea, desde mi tierna infancia, desde que empecé yo a descifrar las primeras letras y el pensamiento propio, ¿no? Incluso llegué a leer obras prohibidas en aquel momento y que aún siguen en muchos países, catalogadas como, entre comillas, inmorales, y que me han servido para la literatura mía actual, para mi discernimiento y mi educación y la supuesta inteligencia que pueda tener. La inteligencia es un don, la naturaleza es cruel, porque no ha repartido la inteligencia a la par, y de ahí viene el desequilibrio, incluso político, de esas fuerzas que unos las toman no con la bondad que se debiera, el caso de los políticos, no de todos, hay buenos políticos y muy humanos, otros no tanto, también por ignorancia, ¿no? Y por lo que estamos hablando, de que la naturaleza es cruel y la inteligencia es un don natural y que no la poseemos todos en la misma cantidad. Javier, un hombre viajero como usted, en el más estricto sentido, que ha recorrido los espacios y los entornos culturales europeos, y luego viajero también, metafóricamente, a través de la literatura, porque una de las grandes maneras de viajar es con un libro en la mano. Por supuesto. ¿Cómo ve la creación literaria desde un entorno como las islas? ¿Es buen lugar, es buen sitio para
expandirse literariamente a la hora de inspirarse y de escribir? Indudablemente. Las islas son surreales. De aquí partió, y de Japón, el manifiesto surrealista de André Breton, de Eduardo Westerdahl, de Maud, su esposa, a quienes les conocí pues ampliamente, años A. Él me cedió en su momento la crítica de arte. Yo fui miembro de la Asociación Española de Críticos de Arte. Fui el único canario en aquel momento, hace años ya, en vida de Eduardo Westerdahl, y me dio esa oportunidad Eduardo. Me unió una buena amistad con él y con Maud, parisina, como es consabido, y Maud pues, tenía de amigos íntimos a Picasso, a Oscar Domínguez, que fue su esposo, y en fin, he tenido amistades que me han colocado a las islas, ante su pregunta, me han colocado a las islas en un plano superior, surreal, ya digo. Todo es por la luz, por la palabra, y las islas son luz, luz pura y una belleza inconmensurable que en parte hemos ido destrozando poco a poco, como las islas más visitadas, más esquilmadas en el sentido comercial e industrial, como pueden ser Gran Canaria y Tenerife, superpobladas hoy en día, las mal llamadas islas menores, porque son en belleza paritarias todas, pues con menos esquilmamiento, y por lo tanto la belleza la siguen conservando, pero hay que protegerla, Son surreales y son únicas en el mundo, ya que he viajado muchísimo, lo sigo haciendo, y son incomparables. En Canarias, Javier, las sociedades culturales, las entidades oficiales de nuestra tierra, e incluso en los ámbitos más populares, ¿cómo se porta, cómo trata qué reconocimiento le da a una persona, como es el caso suyo, que ha recibido tantos galardones, tantos premios y tanto reconocimiento de prestigio por su labor, incluso que supera el ámbito de las islas? ¿Cómo se siente tratado por esas entidades y por el Vox Populi también? El Vox Populi, el pueblo, es mi pueblo, lo quiero muchísimo, intensamente, puesto que el pueblo me quiere y yo quiero al pueblo, y todo lo hago por el pueblo. No solo mi pueblo canario, sino universalmente, ¿no? El pueblo es una maravilla para mí, es lo íntimo mío, y el pueblo canario, a mi respecto, el ciudadano de a pie, me trata con mucho cariño y con mucha admiración y mucho respeto. Los políticos no tanto. Pero, hombre, la política, los políticos, bajo la representación que tienen de la isla, de la conformación del aire de la isla, me molestan en sí. El poco afecto que me prodigan, no solo a mí, sino en general a todos los artistas canarios, y más, como mi caso, y otros que han trascendido fronteras. Yo soy muy querido en el extranjero por mi calidad, mi profundidad. Yo sé que no puedo gustar a todo el mundo, pero hay una esencia de calidad que es reconocida y es indestructible en el sentido estético y artístico, ¿no? A ese sentido, a esa raíz es a la que me refiero. Los políticos, la política, no me han tratado muy bien. Bien es verdad que hace años, cuando era más joven, me llevé el Leoncio Rodríguez de periodismo en su momento, que era en aquella época el premio más importante literariamente hablando, ¿no? Estoy hablando de hace muchos años. Actualmente se ha ido borrando ese reconocimiento a mi labor. A mí, en principio, todo me ha costado mucho, me ha costado sangre, sacrificio, porque he surgido de la nada, en el sentido artístico. Ha sido una lucha
cruda, incluso en contra del criterio familiar, porque bueno, tuve el apoyo materno de mi madre puramente y de mi abuela materna. Mi abuela materna tiene una raíz tía de Nivaria Tejera, la escritora, ¿no? O sea que yo soy sobrino en segundo o tercer grado, no lo sé, de Nivaria, ¿no? Muy querida en mi familia, y yo disfruté de Nivaria, de las visitas que hacía a mi casa antigua, por la Concepción, en la calle Candilas, hacia Doctor Olivera, y Nivaria Niva, como decíamos familiarmente, murió hace pocos años, venía desde París y nos hacía la visita a casa, una mujer inteligentísima, cariñosísima, con una cadencia enorme. Su padre, Saturno Tejera, lagunero de aquí de Tenerife, que tuvo que huir cuando estalló la guerra civil y salió en el exilio exiliado hacia Cuba. Allí se casó con una cubana y allí tuvo a Nivaria y a su hermano, Tinerfe, ¿no? Digo esto porque yo me he criado en el ambiente literario. También tengo una descendencia por vía de mi abuelo, el esposo de mi abuela, Abrante de la Orotava. José Abrante era popularmente conocido, era un practicante de aquella época, no había sino dos en estos entornos, don Victoriano Ríos y mi abuelo. Estoy hablando de cuando yo tenía esos 12, 13 años. Entre Santa Cruz Laguna había muy pocos, don Victoriano y él. Javier, a estas alturas y con su experiencia, ¿podemos decir que se puede vivir de la literatura? ¿Se gana dinero con la literatura? ¿O simplemente para llegar a final de mes? ¿Cómo es la cosa? Ni para llegar a final de mes, ni se puede vivir de la literatura, ni yo he vivido de la literatura, ni creo que los consagrados que he conocido a través del tiempo y mi amistad con gente de mucho nombre jamás han vivido de la literatura, puesto que no se puede vivir aquí en España de la obra artística en general y menos de la literaria. Bien es verdad que los editores son los que se llevan, aquí en España, repito, el gato al agua y se llevan los beneficios casi íntegramente. Nos queda un porcentaje a los creadores muy pobre. Normalmente los que escribimos, los escritores, tenemos una profesión por la que vivimos, comemos de esa profesión, porque de la literatura aquí en España no se vive. Y a diferencia, ahora acabo de caer en la cuenta, que a diferencia de otras disciplinas artísticas, como puedan ser eventos musicales o ediciones discográficas, un escritor no tiene subvenciones, por ejemplo. No. No hay subvenciones como apoyo a la cultura, como en otras disciplinas, ¿verdad? Exacto. No las tenemos, no. Háblenos de una obra literaria que le haya marcado, preferida, ya sea suya o de cualquier otro autor. Bueno, mía, pues tengo varias, aunque cuando escribo, nos describimos todos los autores a sí mismos, es un tanto complicado, porque yo al terminar una obra puede ser que me guste después de esculpirla y de desbrozarla, puede ser que me guste en ese momento y después ya de publicada, pues puede no gustarme y después al paso de tiempo, de mucho tiempo, puede gustarme otra vez de nuevo. Pasa un poco como con las películas, ¿verdad? Que la vemos al cabo de unas décadas y hacemos una segunda lectura. Exacto, igual, ¿verdad? Igual. Pues lo mismo, no acabas nunca, o sea, no es perfeccionismo, sino es sensibilidad. La sensibilidad es muy buena, por supuesto, para un autor, y también muy mala, porque se puede caer en la sensiblería o en el dichoso perfeccionismo, que es odioso, o sea, no se debe ser perfecto, no hay nada perfecto. Lo perfecto es por la imperfección, el bien es por el mal, indudablemente. Una obra mía pues puede ser, hay varias, Galdós enamorado a través del tiempo, la novela,
dedicada a la vida amorosa de don Benito Pérez Galdós, canario igual que yo, en su momento pues candidato al premio Nobel, nunca concedido, y pues paritariamente lo mismo yo, que creo que no me lo den nunca, pero ya la candidatura ya es un lujo para mí. Que por cierto, íbamos a hacer un pequeño inciso, que don Javier de la Rosa en 2015 fue propuesto para el premio Nobel. Sí, sí. Eso tenemos que recordarlo, hacer énfasis en eso. Bueno, de acuerdo, muchas gracias por recordarlo. Y ha sido pues esto un verdadero efecto, un gran efecto para mi vida literaria, ¿no? Bueno, otra obra, Río Branco, es una obra mía también, escrita hace muchos años de una incursión que hice yo por Brasil, en el Bajo Amazonas. Fui a reencontrarme con mi hermana, que casada con un ingeniero agrícola boliviano de ascendencia alemana, en los años 80 me la desapareció prácticamente por el estado de emperatriz de Bolivia, en Río Branco, en Brasil, la frontera de Bolivia y demás. Y bueno, pues mi hermana estaba allí, mis padres me dijeron, ve a buscar a tu hermana, porque en aquella época no había móviles ni había los medios de comunicación, y pues hice una incursión por Brasil y bueno, me encantó el Bajo Amazonas, Río Branco, la capital del estado do Acre. Escribí una novela, Río Branco, y bueno, tengo que añadir que mi hermana es pintora de gran éxito en Brasil, y que ahora reside desde hace años pues aquí, concretamente en Weimar, ¿no? Actualmente. Es una gran pintora, ¿no? Pues la familia de artistas, es mi única hermana. Tengo que añadir también mi esposa, es de los Paneros, de la familia Panero, Charo Alonso Panero, es ilustradora, también artista, pintora, que acompañan sus ilustraciones normalmente a mi obra, a las ediciones de mi obra literaria, de mi editora actual, de los libros del Mississippi, y Huerga y Fierro. Son las dos editoriales de Madrid, Antonio Huerga y Antonio Benicio Huerga, ¿no? Y Charo Fierro. Bueno, con esto quiero decir que obras favoritas mías, pues hay varias. Río Branco es surreal y detallo la vida, el enfrentamiento y el espejismo que sufrí yo con el encuentro con el Bajo Amazonas, aquella zona que estaba Río Branco en aquella época como inmersa en el mato, como dicen los portugueses, en la selva inconmensurable, y todo el sentir, el devenir de sus pobladores, de los nativos, deliciosos, pedreiros, porque llamados en portugués, porque se dedican a la mampostería, ¿no? Además, una gente deliciosa, verdaderos artistas en sí, por el respeto a lo natural, a la naturaleza y a su sensibilidad. Javier, metafóricamente, utilizando las metáforas de la palabra que tanto gusta también a los literatos, creativamente, ¿qué se considera más? ¿Un efusivo volcán propio de nuestra tierra o lo manso de una laguna como es la ciudad de La Laguna? ¿Cómo es esta ciudad? ¿Qué tiene más, Javier, de volcán o de laguna? Soy un volcán. Más volcán que laguna. Soy un volcán. Simplemente yo no aparenta serenidad, interiormente soy un verdadero volcán. A los 18 años ya se me estaba cubriendo el cabello, el pelo de canas por el sufrimiento interior. Tengo un temperamento terrible. Pero es intrínseco al creador, al artista, ser bastante inquieto, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí, claro que sí. Inconforme, y no puedo ver el apretar a los derechos del hombre, a los derechos humanos,
el herir los derechos de la humanidad me revela y no puedo con eso. O sea, hay que respetar los principios de libertad de humanos y la igualdad en el sentido de tener todos una paridad de opciones y de comodidad y para vivir y disfrutar de este planeta tan hermoso, que lo estamos negociando y esquilmando. Por cierto, tengo que añadir que tengo ahora por publicar, entendido por los libros del Mississippi, la editorial de Antonio Benicio Huerga, sobre el confinamiento, ¿no? Todavía el título lo estoy barajando, no sé qué título ponerle, y es una prosa poetizada sobre lo que ha sido el confinamiento, sobre el COVID, pero con una profundidad. Hablo del estado global del planeta, el intento que tienen algunas naciones de gobernar al mundo, a la humanidad. Eso es nefasto. Se proviene de Estados Unidos y de otras fuerzas, y por supuesto el invento, fabricado o no, o que haya sido un fallo humano y se haya incrementado para negativamente este virus tan terrible. Yo no sé si ha sido una manipulación para el ser humano, para eliminar al ser humano, o ha sido la propia naturaleza la que ha fijado un parámetro de ya está bien y tengo que defenderme. Es como una especie de señal de alerta que nos mandan para o nos reseteamos o a ver qué pasa aquí, exacto, ¿verdad? Una de dos. Entonces, ante esta incógnita, porque somos ante el avance científico, que es tremendo, que ignoramos y que está en manos de los poderes fácticos de la Tierra, de este planeta, hay una manipulación lógicamente mala hacia el ser humano. Somos demasiados y tal vez hayan querido eliminarnos de alguna manera. No sé si habrá sido intencionadamente o no, ya lo vuelvo a repetir. Entonces esta obra mía intenta descifrar la incógnita sin lograrlo, pero que pongo, y no nombro ya a palabras ya exactas del estudio que he hecho al respecto, pero que lo reflejo en esa obra y para que la compren los lectores que tengo, lo dejo en la incógnita. No doy palabras claves del es estado, un aperitivo para que se vaya del estado profundo, ya he dicho algo, del intento del gobierno global del planeta ante la globalización, pero que esto es una cuestión malvada de manipular al ser humano. Javier, en su última novela, El emperador en Santa Elena, ahonda en la figura del emperador por excelencia, de Napoleón. ¿Por qué? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Y cómo lo trata en esa novela? ¿Qué análisis hace ahí de la figura del emperador? Me fascinó siempre la figura de Napoleón, literariamente y cinematográficamente, aunque no tratado con el rigor histórico que se debiese, porque Hollywood siempre ha jugado, no hay que olvidar que el cine es una industria, cuanto más antiguo, menos industria y más arte. Actualmente es menos arte y más industria. Hay cineastas españoles muy buenos, que yo creo el cine español para mí es mi favorito actualmente, con los nuevos directores que son excelentes, magníficos. Puedo nombrar a Amenábar, por ejemplo, exquisito. Y además, perdona que le haga un inciso porque no lo puedo evitar, porque como buen cinéfilo, no sé si es porque uno cuando va cumpliendo años, uno se ve más cada día más en la necesidad de que a nivel visual
igual que el literario, uno necesita que le cuenten historias cercanas. Porque parece que las historias de allá, del otro lado del charco, de la industria americana, parece que nos las sabemos todas de memoria desde que éramos críos, ¿no? Claro. Y nos gusta encontrar historias de, pues, el cine canario, el cine hecho en Madrid, el cine hecho en Cuenca, ¿verdad? Claro que sí. Es otro sentir, bueno, es arte, el cine por supuesto es arte, y el séptimo arte, y como las bellas artes en sí, pues es una expresión, es un reconocimiento de lo que hay, de lo que es, del ser y del estar en el propio planeta, en la Tierra, en el respirar. Bueno, ya digo, sobre Napoleón siempre me fascinó la figura de Napoleón desde que era muy niño. Y siempre sentí, indagué desde niño, ya digo, en la biblioteca de mi abuelo, en la historia, la verdadera historia de este personaje, que ya después para describir la novela El Emperador en Santa Elena, que creo que es de lo mejor que he escrito, y las críticas han sido de grandes críticos literarios, maravillosas, formidables al respecto, y a las cuales agradezco. Bueno, pues siempre admiré la figura de Napoleón, porque detrás de las batallas y de las mortandades y de todo el devenir como militar, se olvida la sensibilidad de este gran personaje, de este semidios o dios en minúscula como Alejandro Magno, que ha pasado al Parnaso de los seres irreales en el sentido de inteligencia, porque no cabe duda que era un superdotado. Él quiso, según propias palabras, lo que es la Comunidad Europea hoy, pero mejor, más libre aún. Además, no sé si estará de acuerdo que es un personaje histórico que década tras década se le descubren nuevas aristas históricamente. Por supuesto. O sea, nos sorprenden estudios históricos con nuevas facetas del personaje, por ¿verdad? Por supuesto, sí. Y tenía una sensibilidad enorme, tanto es así que escribía poesía y era buen poeta. En los estudios en las indagaciones que hice yo, porque la novela discurre sobre la psiquez de Napoleón, sus sentimientos, su ser, lo que era como ser humano, ¿no? Entonces descubrí que escribía poesía en Santa Elena, en el exilio donde murió, vigilado por los ingleses. Escribió poesía. Creo que hay una colección de sus poemas en Londres. No sé si alguna vez ha salido a la luz, creo que no. Pero bueno, se conserva, no sé dónde, porque eso es una nebulosa, pero creo que está en Londres. Y estuve indagando y no localicé el lugar, pero sé que sí, que existen unos manuscritos que deben estar en algún lugar, custodiados por alguien o en posesión de alguna familia, de alguien, no lo sé, pero que están, sí, de poesía. Escribió en el exilio. Luego era un hombre con una gran humanidad. Él pide perdón en el exilio a las madres que perdieron sus hijos en los enfrentamientos bélicos, en las batallas, y casi con lágrima en sus ojos, en los poemas que describe estas pérdidas, esta carne rota, como él mismo dice, de las batallas. Él veía esos cuerpos abiertos y él procuraba que no llegara a esos extremos, pero como bien se sabe, como todo en este mundo, como todo en la humanidad, todo se va de las manos. Todo se nos va de las manos. Yo mismo como autor, como artista, la obra, que es una criatura en sí, las obras son criaturas que nacen y tienen después un crecimiento, igual que un hijo, tal. El hijo puede salir bueno o malo,
se nos va de las manos. Javier, volviendo y retomando sobre esto que hablábamos de los personajes históricos, de redescubrir a los personajes históricos, en estos tiempos que has estado celebrando y coincidiendo con su obra, con Galdós Enamorado, estos tiempos se han estado celebrando el aniversario de Galdós. Y a mí me ha parecido un buen detonante porque se ha multicelebrado ese aniversario y todos hemos aprendido un poco más sobre la figura de Galdós, que cuando teníamos muchos a lo mejor la imagen de estudiantes de que era un señor de Gran Canaria que se fue para Madrid, hizo los episodios nacionales, Fortunata y Jacinta y poco más, y un barrio de chamán que lleva los nombres de sus novelas, ¿no? Pero gracias a estas celebraciones, seminarios, charlas, proyecciones, las conexiones de Galdós, ensayos sobre su labor periodística, porque fue un gran periodista, un gran cronista. Usted que ha indagado en la figura de Galdós, sobre todo en el caso de su relación con Emilia Pardo Bazán, esto ha venido bien, ¿verdad?, para enriquecer el conocimiento sobre una figura tan importante desde Canarias como es Galdós, ¿no? Todas estas celebraciones a propósito del aniversario, ¿no? Por supuesto. Ojalá todos los aniversarios de las grandes figuras se revolviera tanto la historia como esta, ¿verdad? Claro, indudablemente. Fue también un hombre sensible, obligado por el machismo imperante de la época a enmascarar esa sensibilidad tan exquisita que nos delata a los canarios aún hoy en día, y que ya el enmascaramiento por el machismo ya se ha ido perdiendo y que ahora vamos recuperando y siendo más naturales en ese saber amar, en ese amar y dejarnos querer. Galdós, como canario, llevó a las islas en sus escritos, en su devenir como escritor, en su amor, su gran amor que fue Emilia, no el único, pero fue su amor señero. Ella era también una mujer, también por el machismo imperante, también sufrió ese machismo en propias carnes, una gran escritora, inconmensurable, que se está descubriendo ahora, y que estas exposiciones en la celebración de Galdós en la configuración actual, a través, por ejemplo, de Germán Gullón, el gran erudito, escritor y crítico literario, que me une una gran amistad, y bueno, que hizo una exposición sobre la obra de Galdós aquí en el Cabrera Pinto y en Las Palmas, en Gran Canaria, ¿no? en Las Palmas capital, en la casa de don Benito, en la casa natal. Y yo describo también en la novela Galdós Enamorado lo que fue ese gran escritor comparable con Shakespeare o con Cervantes. Es el genio que lo hemos tenido ahí a la vuelta de la esquina y encima canario. Javier, tenemos que ir acabando, es un gustazo tremendo, pero el tiempo manda. Y no me gustaría acabar sin que nos hiciera una reflexión como hombre de mundo. Hemos cambiado de continente, hemos estado en Europa en esa charla, hemos estado en Brasil, hemos viajado a través de la literatura. ¿Qué le parece nuestro enclave geográfico, Canarias, en el presente y en el futuro, como ese lugar mágico que fue en el pasado, con los ejemplos que usted nos ha puesto, de encrucijada, de ida y vuelta, de culturas, entre América, Europa? ¿Sigue teniendo Canarias ese futuro cultural como lugar de encuentro y de reencuentro entre grandes creadores? Por supuesto que sí. ¿Se le augura buena salud en ese sentido a las islas? Sí, indudablemente, sí. Es una cantera, como se dice clásicamente, de grandes artistas. Lo que hay que hacer es, ya que somos autonomía, abrirnos propiamente hacia África, América,
la tricontinentalidad, ¿no? Por la situación de las islas. Abrirnos políticamente, que los políticos abran con inteligencia, los presidentes de los gobiernos, del gobierno de Canarias, los presidentes que puedan haber en un futuro, obren con inteligencia y no olviden que somos autonomía, o sea que podemos derivarnos como se quiera, como queramos, literariamente, artísticamente, plásticamente, hacia cualquier país. Tenemos la riqueza, los medios de comunicación y sobre todo el sentimiento. Y por último, Javier, tiene por ahí a mano su última obra, y hablamos en Petit Comité fuera de antena, que nos iba a contar un poco los intríngulos de esa obra, y me gustaría que ponerle este broche final, que nos recitara o nos contara algo de ese último libro, que nos cuente, que lo tenemos por aquí a mano. Sí, es mi último libro. Por cierto, perdón, y también queríamos hacer referencia a un artista que se merece también que lo nombremos aquí, que le hagamos su reconocimiento, que me comentaba. Sí, Felipe Juan. Es un artista plástico, como no hay ninguno, o sea, con una personalidad y una exquisitez en la plástica, en sus pinturas, deliciosa. Es un artista con una gran fuerza. Felipe Juan, en sus proyectos multidisciplinares de pintura, música y palabra y literatura, nos ofrece todos los años una publicación auspiciada por distintos entes oficiales y en forma de libritos, y en el de este año, intitulado Door Luz, Puerta Luz, pues incluyó un monólogo, un soliloquio sobre el confinamiento que intitulo La Puerta Dorada. Adelante. La Puerta Dorada. Llueve en el patio de las camelias sobre la fuente de piedra. Llueve. Doy vuelta como antaño al cuadrado del claustro y el sonido de la lluvia sobre las hojas de las plantas es suave. El aire penetra en la delgada cortina de agua y la fuente repica salpicando el brocal. Allá, una puerta dorada por el sol, sola, sin apoyo, sin nada, cerrada. América entra y queda absorta mirando el jardín. Se oyen voces y disparos y una explosión corta el silencio. Estado profundo que mata y relega y deja la carne muerta. Estados unidos por la concordia y ahora revientan las paces de ellos y sepultan al pueblo debajo del metro del capital que avanza en el vértigo. La luna del COVID se nubla y marea en el mar inquieto del hombre que sueña ser eterno y no morir jamás. Tengo mis uñas partidas de rascar esa puerta del estado global que perpetra matanzas de un virus lanzado desde el avión del amanecer del complot mundial para matar a los más débiles, al peatón que besa, que abraza, que ama, que muerde la noche en sexo de cantos, de paraísos, de minutos breves. Y el pobre, el humilde, no tiene otra cosa, no tiene más. América se dirige hacia la puerta y la abre, entra y vuelve a salir y murmura: ahora me llamo Europa.
Se lleva las manos a la cara y solloza. Han muerto mis amigos, los que amaba y reían conmigo y limpiaban mi corazón de la basura del rédito y me alentaban. Han muerto. Bueno, Europa es un cementerio, ilustre sí, y lleno de ruinas. Va hacia la puerta y deja un beso volado en el aire y bosteza. Vuelve a entrar y sale corriendo dejando la puerta abierta. Aúllan los perros y se ve la luna intensa que ilumina toda la estancia. Pues ahora me llamo Asia. Y tiemblo y en la hora que acabe el proceso del veneno esparcido hacia los puntos cardinales, o es que el mentidero de la frente de ese Polifemo, de ese fantasma con un solo ojo, vomitando brujos de los campos santos. ¿Quién es? ¿Y quién el ángel de Australia que besa los pies de las islas libres que en el planeta pierden las distancias? Asesinos del mundo, ponzoña encubierta de avance y de modas, de contaminación radical de los mares que se ahogan en su propia agua. África moja los dedos del frío volcán de las religiones que someten a lo humano en pozos sin fondo. Dame la mano, sube, avanza sin miedo. Es una sola puerta, la del cielo, que abierta te mece y te duerme en el ángel guardián, cansado y bueno. Te da la mano para que cruces con él el patio de las camelias, el de las primaveras en la laguna del alma. Muchísimas gracias, Javier, por esta hermosísima conversa de corazón. Ha sido todo un placer, máxime en este espacio, como es este rincón del Casino de la Laguna, de su laguna natal, que también ha sido testigo este edificio de tantas y tantas charlas de cultura y de literatura. Muchísimas gracias. Nada, gracias a usted y quedo pues en un futuro a disposición. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias a usted.